En esta primera clase, lo que nosotros vamos a ir viendo, lo que vamos a ir quizás analizando como a modo de poner reglas, es que nosotros vamos a ver lo siguiente, lo que son las funciones vectoriales. Dentro de lo que es el capítulo o todo lo que se refiere a la materia de análisis vectorial, esta parte es muy importante, ya que nosotros necesitamos interpretar qué son estas funciones vectoriales y para ello nosotros nos vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a la teoría o a la definición, una función vectorial está definida por una función f que tiene que depende de un parámetro y esta tiene una característica particular que tiene sus componentes al igual que un vector, x, y z. Acá tenemos un valor x, y z. Y estas a su vez dependen de la variable t. Pero ¿qué representa para nosotros estas funciones vectoriales? Donde nosotros tenemos esta función, donde x, y y z es para nosotros sus funciones componentes, ¿ya? Donde esta función va a estar definida en un intervalo, es decir, que t pertenece a un intervalo de dos números reales, yo los voy a llamar a y b. Esto para nosotros gráficamente, ¿qué representa? Imagínense lo siguiente. Yo tengo lo que es un sistema o un sistema de ejes cartesianos, el que nosotros conocemos. Y esta tiene sus componentes x, y y z. Esta función vectorial, qué es lo que se va a representar para mí? Imagínense, yo tengo acá una recta con todos los números reales, con todos los números reales. Y de ello, escojo lo siguiente. Escojo un rango, un intervalo, desde un punto A hasta un punto B. Yo escojo ese rango. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar un punto cualquiera de ese rango. T sub 0 voy a llamar. Y si yo reemplazo esto en esta función vectorial, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Me va a dar un vector. Es decir, lo siguiente. Tengo este vector en el cual yo puedo definir a través de sus componentes. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Van a disculpar el pulso, es un tanto complicado manejar con el mouse. Entonces nosotros tenemos ese vector. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo escojo otro punto? Voy a encontrar otro vector y luego otro y otro. Básicamente, al ir variando en todo ese intervalo, voy a ir trazando una familia de vectores y estas van a ir formando lo que es una curva. Una curva en el espacio. Entonces, eso es lo que yo necesito conocer como, primero, es una función vectorial y su imagen que para mí es una curva en el espacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo necesito conocer, saber este concepto, qué representa, qué es lo que significa para mí. Luego puedo ir pasando a hacer diferentes tipos de ejercicios. Imagínense acá. Nos podemos dar un ejemplo. Nosotros podemos decir que tenemos una función que depende de t y dentro de lo que son las componentes de funciones componentes podemos darnos la función que queramos. Imagínense, yo al azar puedo decir 3t al cuadrado más t. Esto va a estar en i. Más, imagínense, yo
en la segunda función puedo colocar, puedo inventarme, indicando lo siguiente, que yo quisiera raíz de t al cuadrado menos 1. Todo esto en j, más t al cuadrado menos 3t en k. Imagínense, es una función que yo me estoy dando para poder ejemplificar. Y yo le voy a dar un intervalo. Voy a decir que t pertenece, podemos escoger un intervalo cualquiera. Podemos decir que empiece en 1 y termine en 4, por decir algo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué tipo de gráfica es? ¿Cómo puedo yo ejemplificarlo? De la siguiente manera. La ventaja que nosotros tenemos es que al contar con programas que grafican, en este caso GeoGebra, nos pueden facilitar bastante el trabajo. Entonces, miren, yo tengo acá las funciones componentes. Y yo digo que quiero que me lo trace una curva en el espacio, donde la primera componente es 3 por t al cuadrado más t. La segunda componente para mí puede ser como t al cuadrado menos 1. Y esto estaría elevado a un medio, porque esta es raíz. Y la tercera expresión para mí va a ser igual a t al cuadrado menos 3t. El parámetro elegido para mí es t, el valor inicial es 1, el valor final es 4. Una vez que ya tengo todas las componentes definidas, yo le pongo Enter. Y vamos a ver lo siguiente. Imagínense, este pequeño trazo de color negro me indica a mí la curva que se ha ido graficando en el espacio. Entonces, eso es básicamente la función vectorial y su relación con las curvas. Ahora, a lo largo de todo lo que es la materia, a nosotros se nos va a pedir de alguna otra forma que parametricemos estas curvas, que encontremos esas funciones componentes y también que encontremos el intervalo en el cual está definido. Para ello, nos pueden pedir de la siguiente forma. Imagínense, de una primera forma puede ser la que nosotros ya habíamos definido, donde directamente me dan a mí las funciones componentes y me dan el intervalo, en cuyo caso yo no tengo que hacer nada más. Ese es el caso más sencillo, cuando ya me dan todo. Pero, ¿qué es lo que pasaría si es que no me dan todas las pautas? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Imagínense, voy a utilizar este ejemplo y vamos a llamarlo como de la segunda forma. Y es que me dan lo siguiente. Otro caso típico es cuando a nosotros se nos da dos superficies. Nosotros sabemos que si intersectamos dos planos, su, su intersección va a ser igual a una recta. Pero ¿qué pasa con dos superficies? Puede ser lo siguiente. Nos podemos dar este ejemplo. Decir, hallar la curva de intersección o la función vectorial, si quisiéramos llamarlo así, de las superficies. Entonces, a ver, podemos describir las superficies que nosotros queramos. Imagínense, primeramente tengo un paraboloide. Y esto quiero intersectarlo, supongamos, con una esfera. Podemos dar un valor aquí, supónganse 9. Tengo este ejemplo. Y yo tengo que encontrar la curva de intersección. Para ello me voy a ayudar de el programa
Primeramente vamos a ocultar nuestra curva y le ponemos la ecuación. Habíamos dicho que por un lado tenemos x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Quitamos un poco el zoom. Y tenemos la otra ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Fíjense cómo estas dos superficies, para mí, trazan una curva, esa curva de intersección. Entonces, en este tipo de problemas, lo que yo tengo que hacer es parametrizar. Necesito parametrizar estas funciones. Yo podría hacer lo siguiente. Fíjense acá. Tengo dos opciones. Por lo general, lo que hacemos es lo siguiente. Despejamos una variable y las desplazamos en la otra. Es decir, lo siguiente. Imagínense, yo a esta ecuación, a la ecuación de la esfera, yo le voy a reemplazar este valor de z. Es decir, todo esto. Todo esto. Y entonces podría empezar con este problema. Pero aquí va a pasar lo siguiente. Si nosotros desarrollamos, esto es un trinomio, esta es la suma de un binomio elevado al cuadrado. Y esto sabemos que es lo siguiente. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y fíjense, nosotros tenemos acá x y y que se están multiplicando. Eso puede dificultar para nosotros un poco el proceso, ya que tendríamos que hacer es un proceso de diagonalización. Es un procedimiento que hacemos en la materia de matrices ya por los últimos temas. Sin embargo, para no complicarnos mucho, podemos escoger otro tipo de parametrización. ¿Cómo? Imagínense, esto es reemplazando z y despejando. La otra, puedo hacer, voy a reemplazar esta vez todo esto. Es decir, podemos cambiar la expresión. Podemos decir que esto es igualando x cuadrado más y cuadrado con x cuadrado más y cuadrado. Esto. Es decir, que por un lado, en lugar de todo esto, yo voy a reemplazar el valor de z. Y me queda lo siguiente. En lugar de todo esto, yo puedo colocar z. Y ya estaría. Aquí esta no es más que una ecuación de segundo orden, donde yo puedo tranquilamente encontrar sus raíces y con eso ya encontraría el valor de z. Y si ustedes se dan cuenta, el valor de z sería constante. ¿Y cómo yo puedo saber si eso es verdad? Puedo volver al gráfico. Miren lo siguiente. Si yo hago una perfecta vista en el plano YZ, podemos ver que es una línea constante. Es decir, que z no va a variar. No va a variar. Y si yo lo miro desde arriba, pueden ver que es para mí una circunferencia. Entonces, ahí puedo decir que estoy yendo por buen camino. Necesito encontrar las raíces de z y con ello yo ya voy a poder determinar cuál es el valor de z. Una vez resolviendo esta ecuación de segundo grado, obtenemos nosotros dos valores. Y fíjense lo siguiente. Si yo tomo solo la parte positiva, 6 de 37 es mucho mayor a 2, entonces voy a obtener un valor de z positivo. Siempre y cuando utilice el z negativo, entonces el valor obviamente va a ser negativo. Para ello, yo necesito conocer bien mi gráfico. Y por eso es importante que yo me ayude con estos gráficos porque me van a ayudar
entender qué valor de z voy a utilizar. Como ustedes pueden ver acá, el eje z, que es el eje azul, la intersección se produce en un valor de z positivo. ¿Eso qué me indica? Que los dos valores de z que yo he encontrado no pueden ser ambas soluciones. Tengo que elegir a una de ellas. Y esa va a ser la z positivo. Entonces yo puedo decir que tenemos la z con este valor. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Yo tendría que reemplazar el valor de z o en esta ecuación, que es la ecuación de la esfera, o en la ecuación del paraboloide. Por simplificar mucho los términos, me conviene usarlo en el sistema del paraboloide. Entonces, yo digo acá, voy a reemplazar todo esto. Y en lugar de z, voy a colocar todo este valor. Así. ¿Y yo qué obtendría aquí? Tendría un círculo. O en este caso tendría x cuadrado más y cuadrado. Y si yo lo trabajara esto como una raíz, pero a la vez como una raíz elevado al cuadrado, que esto sí se puede hacer, entonces yo podría tomar el tipo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En ese interín, yo tendría que buscar una de estas transformaciones. Es un pequeño recordatorio de lo que se hace en cálculo 2, lo que es transformación en coordenadas polares. Y lo que yo necesito saber es qué tipo de casos son los que yo voy a encontrar. Pues si ustedes gustan, pueden sacarle una captura de pantalla o pausar el video y transcribir estas fórmulas. Lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos uno de estos casos. Si yo tengo una ecuación de este estilo, voy a resaltar con negrillas, entonces voy a utilizar esta parametrización. X para mí es igual a R por el coseno de t, Y es igual a R por el seno de t y el intervalo es entre 0 a 2pi. Bien, eso es lo que yo voy a utilizar, porque si ustedes ven, este caso se asemeja bastante a este que tengo acá. Entonces, ¿qué digo? Usando coordenadas polares. Voy a decir que X es igual al radio, que el radio para mí es este valor, por el coseno de t. Por otro lado tengo que Y es igual al radio por el seno de t. Y por último z, que z que yo había encontrado el valor, no era más que esto. Y con un intervalo desde 0 hasta 2pi. Hasta 2pi. Y esta sería para mí la curva de intersección. Vamos a ver si está bien nuestra parametrización. Para ello, vamos a volver a nuestro programa GeoGebra. Y nosotros obtenemos lo siguiente. Hay que darle un pequeño espacio al programa para que se accione. Entonces, yo me voy a poner a graficar esta curva. Tengo lo que es la curva y yo necesito ir acordándome. Tenemos raíz de 1 más raíz de 37
Todo esto dividido entre 2 multiplica al coseno de t. Acá puedo copiarme toda esta expresión. Puedo multiplicar acá por, el seno de t. Acá me copio este valor. Por último, el parámetro t, que varía desde 0 hasta 2. Si nosotros hemos hecho bien, tenemos lo siguiente. Acá nos ha salido un valor mayor. ¿Está bien los valores que me has dictado? -1. -1. Ya. Acá tenemos un dato que es -1, -1, -1. Ahora sí. Y miren ustedes. Se grafica a la perfección esta curva de intersección. Entonces, con ello yo puedo decir que mi pregunta está bien planteada. Y este es el resultado.